el artista paraguayo no es que tiene que ser bueno. Por naturaleza se va a la excelencia porque es la única forma que nos destaquemos en nuestro país y afuera. O sea, por algo Agustín Barrio o José Asunción Flores se destacaron de forma excelente a nivel internacional y después recién hicieron su impacto a nivel nacional, ¿verdad? Sin vueltas, sin miramientos. Las preguntas que hay que hacer, las dudas que hay que disipar. Sin filtro. La verdad se busca, duela a quien le duela. La escena musical paraguaya ha crecido sin lugar a dudas de manera exponencial en los últimos años. De un tiempo a esta parte ya no solamente es negocio o es rentable hacer o folclore o música tropical, sino que han crecido bastante muchos géneros. El blues, el jazz, el rock han encontrado en el público una aceptación muy importante. El jazz, un género bastante de nicho, tuvo grandes exponentes a lo largo de las últimas décadas y uno de esos exponentes, el más importante, fue sin lugar a dudas Palito Miranda. En las últimas semanas salió a la luz un material discográfico en homenaje al maestro que formó varias generaciones de músicos, no solamente del género del jazz y de la música instrumental, sino también a otros músicos de variados géneros. Es por eso que quisimos hablar con Víctor Morel, quien es hijo también de otro gran maestro como es Toti Morel, de la escena del jazz nacional. En este recorrido hablamos un poco del legado de Palito Miranda, de cómo ha crecido el jazz y la música en Paraguay a nivel general. En esta edición de Sin Filtro, Víctor Morel. Víctor, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Juanqui? Gustazo estar acá para conversar con vos. Gracias por tu tiempo, gracias por aceptar acompañarnos. Bueno, queríamos hablar un poco de algo que de por ahí gente que no está muy metida o que de por ahí realmente no sigue mucho el mundo de la música sabe que existe y que es de muy buena calidad, que es el jazz en Paraguay, ¿verdad? O sea, ¿cómo está hoy la escena del jazz en Paraguay? Vos decimos jazz y ya es un género medio exquisito a nivel global, ¿verdad? Pero en Paraguay, claro, muy de nicho, ¿verdad? ¿Cómo está hoy en Paraguay? Y hoy está gozando con una increíble visibilidad porque ya se puede hablar de gente, músicos que se meten y que no solamente tocan jazz como... Es un género que también en el país se lo conoce como música de ambiente, digamos. Contratan músicos de jazz, pero para ambientar eventos sociales o cosas así. Entonces, hoy en día ya los músicos están emprendiendo proyectos propios, lanzando discos y bueno, hay festivales importantes. Está la Suyaz, que es un emprendimiento nacido de la municipalidad, entonces hay una inversión de parte de la municipalidad en la escena importante. Hay espacios que luego de la pandemia uno no podía, o sea, antes de la pandemia capaz no contrataban músicos de jazz, pero hoy sí. Entonces está con una buena visibilidad y siempre digo que está en constante crecimiento también, porque hay músicos que están girando internacionalmente de forma importante y bueno, está creciendo de manera no solamente, no sé si decirlo masiva, pero está creciendo de forma con una calidad increíble, ¿verdad? A la par de cualquier otra escena internacional como la de Buenos Aires o de San Paulo inclusive, ¿verdad? Sobre todo que sea algo que un tiempo era como, no, si sos músico paraguayo o haces folclore o haces música tropical, ¿verdad? Y sin embargo un tiempo a esta parte, como decís vos, no solamente el jazz, pero digamos, diversos géneros en particular crecieron mucho. Y entre eso se da un poco el jazz, ¿verdad? Porque de vuelta, era un tiempo en el que una venta hacía uno lo otro, ¿verdad? Ahora tenés que dar cuenta que hay más cosas, ¿verdad? Sí, esa también es otro punto que sin emitir un juicio de valor nos diferencia de una generación anterior, la de mi padre, por ejemplo, que son músicos de jazz y que también allá por la década de los 80, principio de los 90, grandes músicos de jazz influenciaron
otra escena, estaban en la escena, o sea, Ñamandú tenía músicos de jazz, los músicos, proyectos de rock o de música o de orquesta bailable, tipo los Afterman, tenían músicos de jazz. Jorge Lobito Martínez integraba los Afterman. Rolando Chaparro se relacionaba con la escena del jazz. Otros grandes músicos del folclore nacional llamaban a sesionistas músicos de jazz. Y entonces en esa época era tipo... eran músicos de jazz, pero digamos que ganarse la vida era tocar otro género, ¿verdad? Entonces como que se dejaba de lado lo que nos apasiona, que es tocar jazz, por meterse en otros tipos de género. Y hoy en día ya, digamos, no pasa eso. O sea, músicos se meten en la escena y tocan exclusivamente o jazz o música instrumental, netamente, ¿verdad? Así que me parece eso sumamente positivo, porque ya también uno ve como una salida rentable a dedicarse exclusivamente. Yo tengo la buena bendición, digamos, de que siempre me preguntan qué tipo de música hago y hoy puedo decir que solamente hago jazz y música instrumental netamente, ¿verdad? En todo este escenario, en todo este crecimiento, ¿cuánto tuvo que ver Palito Miranda, Víctor? Muchísimo. Palito Miranda, un visionario de la escena del jazz nacional y música instrumental paraguaya. Mucho tiempo se formó, mucho tiempo vivió en San Paulo, se nutrió de esa escena, que es sumamente importantísimo, porque fue docente ahí en el Conservatorio de Tatuí. Volvió a Paraguay, invirtió su tiempo, volvió otra vez después a San Paulo otra vez a ejercer docencia, y los últimos tiempos se dedicó netamente a la docencia en el Conservatorio Nacional de Música. Influyó en que haya un intercambio cultural entre estudiantes de música del Conservatorio de Tatuí que vengan a la escena en Asunción, y que de hecho muchos de esos músicos se hayan quedado hoy en día y se estén destacando en diferentes grupos. Hizo que músicos paraguayos vayan a San Paulo a formarse, y en 1996 lanzó este disco que es muy importante para la escena cultural, no solo la musical, sino la escena cultural, que lanza un disco que se llama Polka Blues, donde plasma un poco la visión que tiene él de la música instrumental paraguaya y de fusionarla con el jazz. Y digo visionario porque en ese entonces era uno de los primeros que, en un país donde la industria musical, hoy recién se puede hablar de industria musical, que están haciendo allá a mitad de los 90, él lanzaba discos, grababa, al igual que Lobito, y era uno de los pioneros en ese sentido, ¿verdad? Antes no había nadie que grabe discos de jazz netamente, ¿verdad? ¿Qué se puede encontrar en este vinilo tan especial que sacaron en estos días? Y justamente es un homenaje a su vida artística. La idea al formar este ensamble era un poco reflejar su visión, la visión artística primero reflejar la visión artística del maestro en cuanto a su visión musical, digamos. Uno se va a poder encontrar. Él era muy fanático de las big bands de jazz, grandes orquestas, y a la par también estos pequeños combos de jazz tipo quinteto, con el cual de hecho giró por Argentina, Chile, Brasil, y difundiendo la música instrumental paraguaya y el jazz a su forma de ver. Entonces el repertorio está hecho en base un poco a el repertorio que hacía con las big band y con estos pequeños combos de 5 músicos quinteto. El ensamble es un noneto, que es tipo un intermedio también entre que sea un combo pequeño de jazz y una gran orquesta de jazz, ¿verdad? Entonces la idea es un poco reflejar esas dos vertientes artísticas o musicales que tenía él. Interpretamos grandes compositores de big band a nivel internacional, como Glenn Miller, George Gershwin, que son grandes compositores que a nivel internacional son de gran influencia para el desarrollo del jazz de manera universal. Y a la par también su gran influencia brasilera, ¿verdad? Tocamos un tema de Rique Pantoja, que él solía tocar mucho, que es un gran pianista de una gran agrupación que se llama Cama de Gato de Brasil. Y lo principal, que es también tocar un poco de música instrumental paraguaya, tocando arreglos de grandes compositores nacionales como Herminio Jiménez,
y una composición de él, ¿verdad? Arreglado especialmente. La idea un poco de este proyecto era también que todos los integrantes que formen hayan sido parte de la vida artística de Palito, de alguna forma. Está Tato Silly, que tocaba el bajo con él. Está en trombón está Iván Paredes, que es un trombonista que conoció a Palito en el conservatorio de Tatuí, y Palito lo trajo acá para que siga su estudio en el conservatorio, y luego se quedó. Hoy en día está tocando con Néstor Lo, por ejemplo. Y así, todos de alguna forma tienen cierto contacto con su vida artística. Está Celso Joave, que está como arreglador, que es también un trompetista que vino de Tatuí, se quedó, influyó mucho en la escena nacional, fue mucho tiempo parte de Néstor Lo y Los Caminantes. Y así se van a poder encontrar con músicos de excelente calidad que se destacan dentro de la escena musical nacional, y con estos arreglos especiales que se hicieron, ¿verdad? Está Oscar Aldama, que actualmente, que fue por influencia de Palito, fue al Conservatorio de Tatuí, un pianista de jazz, y luego está hoy en día ahí desarrollando su carrera en San Paulo. Hizo un arreglo increíble del tema Moonlight Serenade de Glenn Miller, pero en una versión de Guarania, un poco también tratando de visibilizar esa mirada de Palito, un poco de hacer esa especie de crossover entre la música instrumental paraguaya y el jazz. También quiero que le cuenten un poco a la gente, en tu caso particular, el jazz es una cuestión medio genética, me parece, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se da eso, Víctor? Se da por influencia mayormente de mi padre, ¿verdad? Toti Morel, que es un baterista que tocaba con Palito, es de la generación de Jorge Lobito Martínez, uno de los grandes pianistas de jazz de nuestro país. Y bueno, a los 5 años me regaló mi primera batería. Justamente trajo de Buenos Aires de una gira que tuvo con Palito en su momento. Y bueno, de ahí me nace esta pasión por la música, ¿verdad? No solamente de él, sino que, bueno, aparte de así de forma genética, como lo decís, tiene que ver mucho con lo social, porque crecí con músicos con los que él se llevaba. Entonces, para mí, que mi papá viva de la música lo era algo normal. O sea, le conocía a Tato Silly, que tenía también su hijo, Carlos Centurión, y todos eran padres de familia y se dedicaban a la música. Entonces para mí era algo normal. Y bueno, crecí con esta música 24/7 alrededor de mi cabeza, ¿verdad? Tu papá también ayudó mucho para formarle a otras personas con su legado musical también. Totalmente. Él fue uno de los que integró también el grupo Pro Rock Ensemble, que fue uno de los pioneros grupos de rock nacional en lanzar un primer disco allá por 1983. Y de hecho este año en noviembre se va a cumplir, creo que 50 años de ese lanzamiento de ese disco. Cosa que influyó a toda la escena del rock nacional, ¿verdad? El desarrollo. Y bueno, y él también como docente influyó muchísimo. Es uno de los fundadores del Conservatorio Nacional de Música. Actualmente también está dentro de la licenciatura de música en la Facultad Nacional. Y bueno, un sesionista también muy, muy destacado dentro de la escena. A partir de esto, digamos, por lo que decías, ¿verdad? Antes de por ahí era muy difícil que un músico paraguayo, salvo cuestiones muy puntuales de José Asunción Flores, por ahí que tuvo mucha trascendencia afuera, por decirlo de alguna forma, le ayudó también incluso el exilio en ese tipo de situaciones. Hoy es más posible que los músicos paraguayos hagan música de exportación, digamos, como para salir a Brasil, a Argentina, al mercado Mercosur, por lo menos. ¿Y por qué no pensar más allá, verdad? A Europa o incluso América del Norte. Sí. Bueno, más allá de que se me vea como un militante de la escena de la música instrumental paraguaya, porque siempre digo que nuestro país o sea, aparte, siempre se habla de nuestro país y su riqueza musical, pero dentro de esa riqueza musical yo siempre destaco, y bueno, está a la vista históricamente, de que la escena de músicos instrumentales de este país ha enriquecido culturalmente a nuestro país por su visibilidad artística y de calidad increíble. Bueno, José Asunción Flores es uno de ellos, Agustín Barrio,
Luego podemos saltar sin duda a Jorge Lobito Martínez, Palito. Berta Rojas se ha ganado un Grammy ahora desde su postura de su música instrumental también. Entonces siempre los músicos instrumentales de este país se han destacado por una excelencia artística a la par de cualquier otro a nivel internacional, aún con todas las desventajas que vivir en nuestro país, por la falta ya sea de infraestructura a nivel musical, apoyo, desarrollo escénico, etc. Entonces eso necesita nada más un granito de apoyo o de empuje, tal vez a nivel público-privado, para que sea un poco mucho más cotidiano ver artistas nacionales que puedan salir afuera. Hoy en día Juanjo Corbalán, que es un artista sumamente increíble y talentoso, estuvo haciendo giras por Europa. Está otro guitarrista, Pedro Martínez, que también actualmente está en Europa. Seba Ramírez, que es un baterista increíble, está en España haciendo un masterado, y la otra vez me estaba transmitiendo su concierto de fin de grado tocando música instrumental paraguaya, y eso es increíble. O sea, que se visibilice de esa forma nuestra música y nuestra cultura es sumamente increíble. ¿Cómo decía que hace falta un poco más de apoyo? ¿Existe hoy realmente apoyo estatal para el fomento de la música en general? No te hablo solamente del género del que vos me estás hablando, o es algo que no existe, es nulo hasta ahora. Existe, pero no existe de una forma sistemática. Bueno, hay fondos concursables que uno puede aplicar. Está el FONDEC, está la Secretaría Nacional de Cultura, que tiene sus fondos, está la municipalidad. Pero en inversión que esos fondos tienen en su totalidad para que los artistas puedan acceder, es sumamente casi irrisorio, digamos, como para que tenga un impacto de mediano a largo plazo, digamos, esos aportes, esos apoyos, ¿verdad? Y dentro de nuestra escena es mucho menor, ¿verdad? Por algo, y eso se ve, eso está a la vista por el solo hecho de ver la discografía nacional de música, ¿verdad? Justamente me estaba llamando un señor por el vinilo de Ciudad del Este y decía: qué lástima que es tan difícil acceder a materiales discográficos de grupos paraguayos en nuestro país. Yo me tengo que rebuscar, inclusive para conseguir. Él hablaba de discos de Alberto de Paraná o Los Paraguayos, lo que sea, esos discos que se emitían en la década de los 70 por ahí, ¿verdad? Eso se descontinuó, inclusive eso era bajo sello corporativo grande, Sony, Philips, y eso nunca tuvo una continuidad por parte del Estado como para que tengamos, o sea, la música nacional tenga un impacto mucho más masivo como hoy en día se podría hablar. O sea, hoy en día a nivel institucional se está promocionando un poco que la guaraña sea declarada por la UNESCO como patrimonio universal, y hay un trabajo enorme que hacer como para que esa música no lo se escuche acá. Entonces imagínate para que se escuche afuera otra vez. Entonces siempre todo recae, digamos, en el esfuerzo, y como te digo, el esfuerzo del artista. El artista paraguayo no es que tiene que ser bueno. Por naturaleza se va a la excelencia porque es la única forma que nos destaquemos en nuestro país y afuera. O sea, por algo Agustín Barrios o José Asunción Flores se destacaron de forma excelente a nivel internacional y después recién hicieron su impacto a nivel nacional, ¿verdad? ¿Por qué vinilo, Víctor? Vinilo, más que un capricho mío, porque soy un amante del vinilo, hasta hoy en día compro vinilo. Creemos que era una necesidad para hacer un impacto también y sea un punto de partida para la creación del sello que estamos emprendiendo también en paralelo, que se llama Polka Blue, con mi amigo David Mesina. Y es también casi como una postura política el lanzarlo en vinilo en esta época digital, ¿verdad? Que aún así, o sea, estadísticamente
el vinilo el año pasado cerró en su venta superando el CD. Y hoy en día grandes artistas, inclusive internacionales o masivos, lanzan en digital y en vinilo porque se ha vuelto a consumir este tipo, o sea, la música en este tipo de formato, digamos. Se vuelven a vender los tocadiscos, disquerías vuelven a abrir en el país. Hay como, no sé, más de 5 disquerías exclusivamente de vinilo en Asunción. Y bueno, es un formato que volvió, ¿verdad? Y te decía políticamente porque se ha vuelto como que a escuchar la música. O sea, sin duda es un formato que es, en cuanto a calidad y resolución sonora, es el mejor. Desde el CD a la MP3 y otra vez ahora lo digital a la plataforma, la música, el audio para escuchar ha bajado sumamente la calidad. Entonces, el volver a escuchar en este formato y en esta calidad hace volver a un poco a escuchar música, como que sea un ritual verdaderamente. Escuchar música ya no es algo anecdótico, algo que pones en tu playlist o en tu reproductor de celular y está ahí nomás sonando, sino te sentás, pones la púa por el disco y te pones a escuchar la música de vuelta. Le pones atención tanto como si fuera que te pones a leer un libro, ¿verdad? Claro, porque muchas veces lo que pasa en el digital es... A mí me pasa muchas veces, ¿verdad? O sea, me imagino que la mayoría es que pones en tu auto cuando estás manejando o cocinando o estás haciendo algo y está ahí la música de fondo. Y no te das cuenta a veces de lo que está pasando, ¿verdad? Ahora, sin embargo, cuando, como decís, vos pones ahí, tenés que armarlo a veces, porque a veces no tenés todo armado. Claro. Tenés que armar, conectar el tocadisco con el amplificador, el parlante y a partir de ahí poner... O sea, es todo un proceso que tenés que hacer. No puedes hacer la apurada tampoco. No, porque el escuchar música se vuelve un acontecimiento importante en tu vida. O sea, le estás dando tiempo, atención y es un momento importante para que en el cual le pones todo tu tiempo a ese pequeño momento de escuchar música, ¿verdad? Vi que hubo teatro lleno o local lleno en la presentación del vinilo. ¿Cómo te sentiste cuando viste eso? Fantástico, fabuloso. Tuvimos esta presentación en el auditorio Tom Jobim de la Embajada de Brasil, que me pareció un escenario propicio para hacer este lanzamiento. Agradecido con la Embajada del Brasil que hizo posible esto. Era un escenario donde Palito también solía tocar, y bueno, la música brasilera un poco también está relacionada con su vida artística. De hecho, él trajo a la Big Band del Conservatorio de Tatuí, trajo para que toquen el Tom Jobim en su momento. Y tener un teatro lleno, con palabras del embajador presentándonos, fue glorioso, ¿Podemos esperar más material así de la escena del jazz, de la música instrumental paraguaya? Sí, la idea con el sello, tenemos, este es el primer disco que lanzamos con el sello Polka Blue. La idea con el sello es ya también tenemos en vista sacar, trabajar en la producción de 2 discos de 2 músicos nacionales. Uno de ellos es un disco a piano solo, que también es el único que sacó un disco a piano solo de Jorge Lobito Martínez. Después creo que no hay dentro, al menos dentro del jazz. Está Chiara Odorico, que es una pianista de música clásica paraguaya que sí lanzó en Buenos Aires. Y en formato vinilo sacar el disco de Toti, que es de mi papá, que es una batería que me estoy debiendo hace rato, producir su disco, lanzarlo, y que mejor que lanzarlo en vinilo para él, ¿verdad? Hoy, evidentemente, esto, digamos, la producción del vinilo no se hace acá, digamos, ¿verdad? No. ¿O cómo están haciendo? No. Bueno, esa es otra también. Por la alta demanda que hay a nivel mundial, nos costó un poco conseguir una fábrica que nos haga las copias a un tiempo prudente, ¿verdad? Este disco lo hicimos en Londres, lo empezamos a platicar con la fábrica en
octubre del año pasado y nos lo entregaron ahora en mayo. Casi 6 meses de fabricación del vinilo. Y tiene que ver porque la alta demanda, o sea, hay otros que te entregan a 8 meses o hablas con una fábrica y te deriva con otra en Tokio y así. De hecho, hablamos también con una fábrica en Buenos Aires y había mucho tiempo en entrega. Hoy nos están llegando algunas ofertas para entregarnos a 3 meses, a poco tiempo y mejor condiciones económicas va a ser la copia. Así que sí, el vinilo, imprimirlo es de forma internacional únicamente. Pero sí, la tapa la hicimos acá, que es con el amigo ahí de Arte Nuevo, que también viene imprimiendo otras cajas de disco que ya... pues las grabaciones sí se hicieron de forma local. La grabación la hicimos de forma local, la hicimos en el estudio del maestro Oscar Falala. Lo hicimos, que es el único estudio que tenemos en el país que tiene un piano acústico. Lo hicimos ahí. Entonces, La mezcla y el máster también fue hecho acá. ¿Dónde puede encontrar la gente para ir cerrando el material? La gente puede acceder al disco, hasta ahora ya lo entregamos en disquería Lo de Antes, que es una disquería que está acá en la zona de Molas López, o puede escribir a las páginas de Instagram del ensamble Palito Miranda. Gracias, Víctor, por tu tiempo. Gracias, Juanqui.